Vamos a hablar sobre el alcance del ultrasonido del primer trimestre después de la 11 semana. Tradicionalmente, lo que hemos hecho con este estudio es un tamizaje que va enfocado básicamente a encontrar el riesgo a priori, que es por la edad de la madre, lo cual vamos a seguirlo calculando prácticamente con marcadores ecográficos que se observan en estos bebés. Lo más utilizado son realmente la translucencia nucal, el hueso nasal, a la edad de la madre, que es el riesgo a priori, lo sumamos en conjunto con el valor de la proteína plasmática asociada al embarazo y la beta-HCG libre. Cuando se ha valorado todo esto en conjunto, lo que nos da es el cálculo del riesgo de que esta madre tenga un bebé con una enfermedad genética. Cuando se calcula este riesgo, podemos tener una sensibilidad de alrededor de un 95% utilizando los marcadores ecográficos, la edad materna y los valores de estos bioquímicos de la proteína plasmática asociada al embarazo y la beta-HCG libre. Desde los años 90, esto es lo que se había realizado, aportó una gran cantidad de conocimiento con relación a los bebés de alto riesgo para enfermedad. Esta tasa de detención es muy buena, es bien alta, con una cantidad de falsos positivos que va a variar desde 2 a 3 puntos en realidad, dependiendo qué tantos marcadores agregamos a los software que actualmente disponemos. Pero ¿qué ocurrió? Que mientras seguían las investigaciones con relación a la valoración genética de los bebés, llega el archienemigo de este tamizaje, que es el siguiente tamizaje, el tamizaje de aneuploidía por la valoración del ADN fetal en sangre materna. Como podemos ver, en todos los embarazos, parte del ADN fetal que está dentro de la placenta se escapa hacia la circulación materna. Hemos llegado a la capacidad de captar ese ADN, replicarlo y poder hacer un tamizaje que puede superar el % en tasa de detección de los bebés con aneuploidía, por lo que vemos que este tamizaje tiene una sensibilidad mayor a un 99%, con una especificidad mucho más baja, apenas de un 0.1 a un 0.3%. Esto es excelente. Pero en muchos de nosotros, los que hacemos medicina materno-fetal y damos seguimiento en obstetricia, se convirtió en una herramienta que puso prácticamente en desuso o en reducción el tamizaje que se realiza por ecografía, dando consigo un grave error porque muchas enfermedades, muchas intervenciones que podemos hacer para reducir la morbimortalidad materna y perinatal se escapaban. Inclusive, a pesar de que esta técnica económicamente tiene un costo mucho mayor que el tamizaje cuando se hace combinado por los marcadores ecográficos y los valores bioquímicos de la proteína plasmática asociada al embarazo y la beta-HCG libre. Entre las utilidades extra que se ha visto con los años y que ha ayudado a reportar las valoraciones constantes de los bebecitos entre la 11 y la 13 semana, a partir realmente del 2011, comenzaron publicaciones ya a gran escala de valoración de bebé, donde decíamos que ya había un desafío en la valoración del primer trimestre de encontrar anomalías morfológicas que ya no serían solamente diagnosticadas en el segundo trimestre. Cuando comenzaron estas publicaciones podemos ver que las lesiones neurológicas, prácticamente casi todas las que son groseras, macras, se podían diagnosticar, así como anomalías como la gastroquisis, la espina bífida, entre otros. Ya para finales de 2019 ya esto no era realmente un reto, sino una realidad, donde podemos encontrar que es prácticamente seguro que podemos ver este tipo de anomalías que son muy marcadas. Estas anomalías en realidad después se pueden confirmar o se valora en el segundo trimestre, otras que pudieran estar agregadas y se escaparan, porque en realidad el advenimiento de equipo con mayor resolución, con mayor capacidad, ayuda a encontrar esto, pero todavía el desarrollo fetal no es tan adecuado como para ver la magnitud de dichas anomalías. ¿Qué ocurre también con el ultrasonido del primer trimestre? Que no solamente sirve para encontrar tamizaje de aneuploidía y anomalías estructurales fetales, sino también
que podemos ver que se puede llevar a una conclusión de que si se tiene un entrenamiento adecuado y se lleva un protocolo estandarizado, estas anomalías físicas pueden ser prácticamente muy reproducibles. Es decir, que lo que se pueda encontrar aquí, que se pueda encontrar en Santiago o en otras ciudades, sea realmente el mismo protocolo el que se siga y sean los mismos diagnósticos. Con relación a las otras anomalías que se pueden ver, vamos a ir un poquito más rapidito, podemos encontrar las anomalías cardíacas, como ya la doctora expresado anteriormente, las lesiones de hernia diafragmática, las lesiones de megavejiga, del tracto urinario, la ectopia cordi, podemos ver la holoprosencefalia ya desde el primer trimestre, y esto darnos una expectativa del seguimiento que podemos darle a esa madre y una orientación de cuál sería el pronóstico de su bebé. También podemos utilizar este momento cuando se realice este estudio para encontrar la gemelaridad y ahí al mismo tiempo determinar cuál es la corionicidad y amnionicidad. Esto tiene como factor de importancia que dependiendo del tipo de corionicidad tenemos que establecer un protocolo de seguimiento de ese embarazo para tener un mejor pronóstico e incluso nos ayuda a determinar cuál sería la edad de interrupción del embarazo. El otro aspecto que es prácticamente uno de los más importantes para la reducción de la morbimortalidad materna es encontrar a nuestras pacientes de alto riesgo. ¿Qué gran importancia tiene? Que encontramos a esta paciente tempranamente, antes de las 16 semanas, y podemos hacer intervenciones que reducen el riesgo de que esta madre tenga un desenlace perinatal adverso o que pudiera tener morbilidades o mortalidades elevadas que se pudieron prevenir. Cuando realizamos el tamizaje a este mismo tiempo, tiene una sensibilidad bien elevada, tanto para encontrar los bebés en la etapa de preeclampsia temprana o preeclampsia cercano al término o la preeclampsia tardía. Entonces, al valorar el riesgo, tenemos la capacidad de realizar una intervención pronta. Otro aspecto que también se puede valorar en este momento es la capacidad que se tiene en la actualidad de encontrar las pacientes que tienen riesgo de presentar acretismo placentario. Estas pacientes, en realidad, como todos saben, es una de las causas que se está viendo que aumenta la morbimortalidad materna en la actualidad por el gran número de cesáreas que estamos teniendo en Latinoamérica. Por lo tanto, la cantidad de mujeres que están muriendo por hemorragia intra o posparto se está elevando y prácticamente por este tipo de condición. Los marcadores ecográficos que se observan aquí prácticamente han sido lo que siempre han ayudado a determinar en realidad cuál es la paciente que tiene riesgo o está desarrollando un acretismo placentario. Entre los que podemos ver los lagos placentarios, podemos observar también marcadamente los vasos sanguíneos anómalos que presentan la placenta con flujo arterial, que no es típico de una placenta. Podemos ver también la interrupción del miometrio que se puede ver reducido o incluso esa interfase útero-placentaria se pierde. Lo que sí es tan efectivo en estos marcadores que se puede observar que cuando se valora en el primer trimestre, podemos encontrar casi siempre que cuando la paciente presenta un acretismo placentario, cuenta con 4 marcadores o más de estos durante la valoración ecográfica. Cosa que si se observan en las pacientes que no desarrollan los acretismos placentarios, como a mucho pudiera presentar 1 o 2 de estos marcadores. ¿Qué ocurre al final con el ultrasonido del primer trimestre? Que no es un estudio simple y llanamente para valorar el riesgo de aneuploidía de una madre. Como lo decía la doctora, hay otros marcadores que se pueden valorar y tienen un gran aporte en las madres. Por ejemplo, determinar el producto que es de alto riesgo para aneuploidía va a ayudar bastante en la orientación genética que se le va a dar a la madre del riesgo que tiene de volver a tener en embarazo futuro un bebé con dicha condición si se confirma que este producto tiene una anomalía genética. También le da la posibilidad a la madre de interrupción temprana del embarazo si sus legislaciones en su país se lo permiten. ¿Qué ocurre con la determinar las anomalías morfológicas? Lo que ha sido prácticamente la queja de todos los que practican cirugía fetal, que siempre las pacientes llegan en el segundo trimestre. Y de ahí a que se planifica la intervención que se va a realizar, se ha perdido un tiempo oportuno, un tiempo muy precioso
y el resultado de sus intervenciones no es tan bueno, debido a que el bebé realmente se le realiza una intervención en etapas tardías o cuando ya prácticamente pudieran ser poco recuperables. Esto ayuda en con sí a que si encontramos estas patologías en el primer trimestre, mejoraríamos el desenlace perinatal, el pronóstico de estos bebés y establecer un protocolo de seguimiento más cercano y de valoración más cercana, lo que ayudaría a mejorar la sobrevida de estos niños. Determinar la anionicidad y la corionicidad es fundamental por la misma situación que habíamos hablado anterior, la intervención que se pueden realizar en los bebés que realizan síndrome de transfusión intergemelar, al igual que la restricción de crecimiento intrauterino por la gemelaridad, pudiéramos determinar esta condición a temprana edad, planificar el procedimiento y realizar esa ablación al láser de los vasos anómalos en una etapa temprana donde el bebé todavía no ha padecido lesiones neurológicas importantes o incluso no tener ningún tipo de lesión neurológica o repercusiones que pudieran ser postnatal. Por lo tanto, vamos a ayudar con esta intervención a reducir la morbimortalidad perinatal y neonatal. Una de las partes más importantes para nuestro sistema de salud es determinar las pacientes de alto riesgo de preeclampsia. Y esto es debido a que recuerden que la preeclampsia es la causa de muerte materna prácticamente en toda Latinoamérica. Es una de las principales causas de morbimortalidad perinatal debido a que tenemos que cometer muchos partos iatrogénicos por indicación médica porque ya la madre ha llegado con una condición de preeclampsia que está afectando su condición, su salud, su vida, al igual que la del bebé. Esto nos da la ventana de oportunidad de iniciar una profilaxis con aspirina antes de las 16 semanas, que todos sabemos que hasta la actualidad es la única intervención con la que disponemos, que hay evidencia suficiente de que esta tiene muy buen pronóstico para la madre y con un costo extremadamente bajo. Por lo tanto, abre una ventana de oportunidad también para el manejo y la reducción de morbimortalidad perinatal y materna. La identificación de los acretismos placentarios para que no nos ocurra lamentablemente encontrarnos con una condición como tal en una madre ya en unas semanas avanzadas o incluso como no ocurre a las mayorías, que pudiera ser en la parte intraquirúrgica o posterior a un parto. Darse cuenta de que una madre tiene un acretismo placentario en este momento prácticamente condenaría su vida, lo cual si se diagnostica desde el inicio podemos activar nuestros protocolos de los cuales disponemos y mejorar el pronóstico tanto para la madre como para el bebé. Entonces, con relación a todo lo que hemos visto, en la actualidad no cabe ninguna duda de que en realidad un ultrasonido del primer trimestre que integre todas estas valoraciones es la mejor intervención que se puede hacer en ecografía durante una gestación, que nos ayudaría a reducir tanto la morbilidad materna como la morbilidad perinatal, brindarle mayor cantidad de seguridad y consejería a los padres sobre el riesgo que tiene su bebé, sobre el riesgo de la madre y cuáles intervenciones se pueden hacer en la etapa más temprana del embarazo para tener un mejor desenlace perinatal y materno.